Pues mira, en este libro obviamente, como es una continuación del anterior, está escrito ya de una manera lógicamente más normal, más corriente. ¿Por qué? Porque las personas que intervienen en los comentarios en la taberna eran fundamentalmente analfabetos o iletrados, eso ya lo dijimos antes. Los de ahora, en cambio, ya tienen un nivel, diríamos, cultural, por lo menos mínimo, ya suficiente. Entonces hay un abogado, hay la gente que asistía a los casinos y a los lugares. Estos lugares eran muy corrientes en aquella época del siglo, comienzos del siglo XX, o por lo menos de toda los 25 primeros años, y eran muy variados, pero casi todos respondían a criterios de planteamientos políticos, digamos de izquierdas o derechas, laicos o religiosos, clericales o anticlericales. Todo esto estaba presente en aquellas reuniones, es decir, la gente estaba, diríamos, afiliada, al menos de una manera así directa, a alguna ideología. Y claro, esto daba motivo o daba pie a comentarios en general de lo que pasaba en la nación, obviamente, pero también en lo que de la nación nos tocaba a nuestros corazoncitos, o sea, a la gente que vivía en Tarazona. Y más concretamente, ¿de qué hablaban en esos casinos? Porque entonces había varios. ¿De qué hablaba la gente? ¿Qué temas eran los que más interés suscitaban a nivel general, pero sobre todo a nivel local, ¿no? De la Tarazona de aquella época. Pues mira, cuando llega en principio, cuando acaba la dictadura y llega la República, hay un clima impresionante en Tarazona de solventar o de resolver unos problemas que hoy nos parecen que son, bueno, pues es lo primero que habría que hacer. Por ejemplo, el agua en las casas no existía. Es decir, cuando, por ejemplo, el que te habla, que soy yo, nace, en mi casa no había agua corriente, había que remolcarla pues con pozales, con cosas de ese tipo desde las fuentes, eso en toda la población. Entonces, una de las cosas que lógicamente quiere inmediatamente atacar la República, o sea, los concejos de ese año, o el consejo de ese año, es llevar el agua a las casas. Y fíjate qué cosa más sorprendente para que hoy la podamos considerar. El ayuntamiento quiere hacer aquello con una especie de, desde un referéndum, una pregunta, una encuesta hecha a la población, para que, bueno, para poder financiar y con urgencia la obra y hacerla cuanto antes, puesto que el agua, fíjate, si es necesaria en nuestras casas, hoy es impensable pensar que no, pues entonces se hacen una encuesta y se encuentran con que el 90% de los pedidos a consulta de las familias de Tarazona no quieren saber nada del agua, el 90%. Y de esas otras cosas curiosas aparecen en el texto de este libro, lógicamente. Por ejemplo, que en las viviendas, José Luis, la gente tenía armas, ¿no? Algo que hoy en día, pues a lo mejor solo ocurre en casas donde hay cazadores, pero en aquella época era algo bastante corriente, ¿no? Bueno, las armas de caza, entendiendo que las de entonces y las de ahora, aunque las de ahora estén controladas o más controladas, es normal, si quieres, entre la gente que le gusta la caza, como el pescador, las cañas y las cosas, ¿no? Pero lo que había era, sobre todo, como consecuencia de épocas anteriores, si quieres, una enorme cantidad de armas menudas, diríamos, revólveres de todos los calibres y formas. ¿Y esto qué ocurría? Pues que, claro, con los valores que tiene la gente, cuando se presenta a hacer una cuestión, pues enseguida se acaban a reducir el arma, 2 tiros, 5 tiros, no sé cuántos, y había muertos. Y fíjate que cada muerto de cada familia pues organizaba enseguida un lío gigantesco a nivel, tanto en Tarazona. Por ejemplo, en la entrega de la remolacha, pues hay uno que protesta que le hacen un descuento tremendo y no sé qué y no sé qué, era uno de San Miguel, y se encuentra con que lo primero que, con un elemento al que llaman, se autocalifican o se descalifican unos a otros, eres un descuentero mal nacido, eres un cabrón, eres no sé cuántos, todo eso propio de una reyerta, y acaba el descuentero sacando una pistola y pegándole 2 tiros. Entonces, claro, ¿por qué llevaba esa persona una pistola tan alegre para usarla? Pero lo mismo ocurre cuando unos cuantos salen de una ceremonia religiosa hecha en la catedral y cuando van a llegar a la calle del hospital, pues allí aparece uno que se tiene que enfrentar a otros que le están gritando: eres un mapilas, eres un lavaculos, no sé cuántos, y este otro saca la pistola y pega. ¿Por qué? Pues ya ves que es que era facilísimo. Si leemos este libro también nos remontaremos a la época en la que se construyó Agramonte, si no me equivoco, en Moncayo. Sí, la República tuvo un
buen criterio, y no llegó a acabarlo, como tantas cosas no se acabaron, de potenciar Moncayo, potenciar el uso del parque de... Bueno, entonces no era parque a la forma actual, pero Tarazona tenía sobre la dehesa del Moncayo un interés enorme en posibilitar un refugio de excursionistas, de montañeros, no se plantearon otro alcance, y entonces se comenzó perfectamente lo que fue luego sanatorio, es decir, primero se hizo el refugio, o se hizo para refugio de montañeros. ¿Qué ocurrió? Pues una cosa muy simple, llegó la famosa guerra civil, lamentabilísima, y aquella iniciativa quedó suspendida, e inmediatamente ya estaríamos fuera del libro, cuando ya en el año 40-41, pues ese refugio de montañeros que había quedado muy iniciado, el gobierno lo incauta, lo toma para sí y pone allí el famoso sanatorio antituberculoso. Para terminar, José Luis, coméntanos de qué casinos estamos hablando, porque hoy en día los edificios perduran, pero no así lo que es el concepto de casino. Sí, porque en realidad es que las personas en Tarazona y en casi todos los sitios buscaban lugares de asociación, lugares de encuentro, lugares donde podían hablar de aquello y otro. Entonces, la República facilitó en principio un casino que se llamó El Republicano. El Republicano estaba aquí, al fondo de comienzo de esta plaza de la sede donde nos encontramos, y allí se concentró, digamos, la masa republicana. En esa masa republicana, en el tiempo, en no demasiados años, prácticamente en dos, del 31 al 33, se fraccionó en dos bandos diferenciados completamente. Uno que era el de los republicanos radicales, que seguían al político Alejandro Lerroux, republicanos radicales, personas que querían como forma de gobierno una república, pero que no querían llegar a otra cosa que no fuera eso, probablemente. Y la otra parte que era la misma, que querían la república, pero como un elemento absolutamente, digamos, responsabilizado de la nueva política de la nación. Aquí entonces se llamó, o se autollamaban, republicanos de izquierdas. Estos quedaron en el casino, en el edificio de casino que queda ahí abajo, enfrente del actual Casino de la Amistad, y el otro que estaba enfrente, diríamos, del Amadeo, ese otro edificio. Allí estaba el Casino de los Ricos, republicanos, como digo, radicales. Esos dos grupos eran también enseguida, cosa propia de los temperamentos humanos, enseguida se pusieron uno enfrente de otro de manera brutal. La República se mantuvo a favor de los republicanos de izquierdas, con lo cual, lógicamente de ahí se derivó la guerra, pues fue la guerra entre, digamos, los republicanos de izquierdas, sobre todo, y los que se habían calificado como nacionales, un nombre que se pusieron ellos también. Bien, entonces, en esos lugares de casinos también estaba el Casino de la Amistad, estaba la Amistad Social en San Miguel. Son edificios o lugares donde se reunían las personas para cambiar impresiones sobre las cosas locales y, por supuesto, para recoger las instrucciones o las recomendaciones de los políticos de nivel de Madrid o de Zaragoza. Estos lugares, bueno, terminaron prácticamente todos, excepto los que se habían autotitulado apolíticos, como le pasó al Casino de Amistad o a la Amistad Social de San Miguel, donde allí no pusieron nunca un letrero determinado que aquí no pueden entrar más que estos o aquellos. Entonces, esos son los que todavía han perdurado. Por supuesto, el casino que hoy muchísima gente no conoce más, que es el actual de aquí, del comienzo de la Plaza del Aseo. Este casino, en aquellos tiempos, estaba colocado precisamente donde hoy está el Amadeo, en esa casa, en la planta baja y en la planta primera, y procedía del antiguo hospital que estaba allí. Por eso esa calle se llamaba muchísimo más la calle del hospital. Ese casino pasó de allí a estar un tiempo indeterminado, pero no muy largo, en la Plaza del Aseo, precisamente en el edificio que había sido de los republicanos de izquierdas, y al final adquirió ese Casino de la Amistad
el edificio actual y como vemos, lo rehabilitó como tal y lo sacó de un auténtico abandono e incuria que hubiera sido su perdición. Me refiero como edificio.